Listo. A partir de este momento inicia la grabación de la sesión de este nueva competencia que vamos a iniciar. Es una nueva competencia técnica. Entonces, para el inicio de esta nueva competencia técnica, vamos a arrancar con la guía de aprendizaje número 2. ¿Listo? Entonces, les voy a exponer la guía de aprendizaje número 2. Esta guía solo la vamos a iniciar conmigo. Los otros profes siguen aún con la guía de aprendizaje 1. Entonces, vamos a dar inicio con mi parte técnica. Igual la van a conocer toda. Se las voy a dejar a disposición en el grupo para que la vayan revisando en el transcurso pues del tiempo. Y a partir de esa guía de aprendizaje 2 vamos a empezar a ver la competencia y va a quedar la actividad, la evidencia para entregar. ¿Listo? Entonces ya les comparto pantalla. Por favor, me dicen si ven mi pantalla. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, listo, vamos a iniciar con la guía de aprendizaje número 2. Recuerden que estamos en el programa de formación coordinación de procesos logísticos con el proyecto propuesta de un plan operativo del proceso logístico en una empresa colombiana. Todavía nos encontramos en la fase de análisis, en la actividad de contextualizar el flujo logístico y vamos a empezar con la competencia técnica 2101-01075, coordinar el flujo de la mercancía según el plan de operación y procedimientos. Esa es la competencia técnica que vamos a ver. El resultado de aprendizaje de esta competencia es el 2101-0107501, identificar los recursos del flujo de la operación logística, teniendo en cuenta aspectos técnicos y legales de la distribución. ¿Listo? No vamos a leer los otros porque esos otros los van a empezar a ver más adelante, entonces para que no nos enredemos. Entonces, ¿en qué se basa la guía de aprendizaje número 2? Entonces, tenemos que tener claro que el flujo logístico es como la secuencia de situaciones que deben de ocurrir para poder que la organización pueda aumentar la satisfacción de las necesidades de los clientes por medio del uso del área logística, de áreas operativas, de áreas de transporte, de servicio al cliente, proveedores y todos los actores de la cadena de procesos, ¿cierto? El motivo de esta guía es tener aprendizaje como objetivo, presentar esa realidad caudalosa e introducirla en el flujo de la mercancía que poco a poco ha tomado un espacio increíble en las empresas de cualquier tamaño. Entonces, digamos que el flujo logístico es el que permite que las organizaciones lleguen a esos clientes que son los que cada vez le permiten crecer aún más como organización, poder vender sus productos, poder distribuir la mercancía, poder prestar un servicio de forma adecuada. Entonces, en esta guía de aprendizaje vamos a tener los recursos necesarios para desarrollar investigaciones de nivel, donde vamos a encontrar lo que exige el mercado, qué se tiene en cuenta dentro de la academia. También tenemos que tener en cuenta que en la segunda guía debemos desarrollar también una segunda lengua, que en este caso es inglés, y todos los elementos que sean necesarios y nos sirvan a nosotros para seguir adquiriendo esos conocimientos que nos permitan convertirnos en profesionales. ¿Listo? Entonces, como actividad inicial, vamos a resolver entre todos estos interrogantes. Al momento de proyectar los requerimientos del cliente, o sea, las necesidades que tienen nuestros clientes, ¿qué aspectos consideran ustedes son los más importantes o relevantes para realizar el proceso logístico? ¿Ustedes cuáles creen que son los aspectos a tener en cuenta? ¿Cuál consideran ustedes son aspectos relevantes para llevar a cabo el proceso logístico? Perdón, profe, le escuché entrecortado. ¿El proceso de? ¿Cuáles consideran ustedes son los aspectos más relevantes para realizar el proceso de flujo logístico?
¿Qué creen ustedes que es lo más importante que deben de tener en cuenta las empresas? Yo diría que la calidad es uno de los, quería yo que más importantes. Muy Calidad, bien. servicio. Servicio, calidad y servicio. Talento Punto, humano. también puede ser la puntualidad. ¿La qué? Ah, la puntualidad. Listo. Entonces, digamos que son actividades que se encuentran todos los días en los procesos de las organizaciones para cumplir a cabalidad las necesidades de los clientes. Los clientes que están esperando, si yo les ofrezco un producto, que como mínimo ese producto tenga la calidad que me están ofreciendo, ¿cierto? Que cuando el cliente lo solicita bajo un tiempo y unos parámetros que el cliente necesita que se le cumplen, ahí estaría lo que es la puntualidad, porque los clientes van a pedir el producto cuando lo necesitan y lo necesitan para algo, ¿cierto? Entonces no están esperando a que el producto les llegue tiempo después o ni siquiera un tiempo antes porque posiblemente no lo puedan recibir, ¿cierto? Recuerden que la puntualidad no es solo llegar, no solo llegar tarde, sino que a veces cuando llegamos temprano también le estamos incumpliendo la puntualidad del cliente porque de pronto el cliente no me puede recibir el producto antes de. Entonces digamos que la puntualidad radica en el momento indicado que debemos entregar nuestro producto, ni antes ni después, porque ambos nos van a reflejar inconvenientes en el cumplimiento, ¿cierto? El servicio al cliente, obviamente es importante. Si yo no tengo un buen servicio, si a mí no me atienden de una manera adecuada, yo posiblemente no vaya a volver a comprar un producto o a adquirir un servicio con esa organización. Nosotros somos personas a las que nos gusta que nos atiendan bien. Para nosotros es importante la educación, la atención en general, ¿cierto? Entonces digamos que es relevante para nosotros como clientes. Otra pregunta, ¿un plan de compras requiere programación y presupuestos? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro, claro, profe, porque si finalmente, digámoslo, desde que se inicia el proceso de fabricación o cuando se genera la necesidad del cliente, desde ahí parte como organización de que las sociedades siempre tienen un plan de presupuesto, pues porque si yo me salgo de un plan de presupuesto, pues hablemoslo así, pues estaría teniendo pérdidas. Entonces, por ende, por eso el flujo que hablas se debe tener una comunicación y debe tener como un conducto regular para que cuando llegue al cliente finalmente pues se haga un balance y finalmente sea pues digámoslo que mucho más receptivo para el cliente, pero también sea una ganancia para la empresa. Muy bien, claramente. Es más, programación y presupuesto no solo tienen que tener las empresas en sí, nosotros como personas naturales, los que ya tenemos, digamos, responsabilidades en nuestras casas, mercados, servicios y todo esto, también debemos de manejar una programación y un presupuesto, pues para saber cuánto tenemos disponible, qué tenemos disponible, si nos alcanza para el mes o no, y todo eso. Entonces, si para nosotros como personas naturales es importante, imagínense para una organización con los niveles de dinero que pueden manejar, ¿cierto? Entonces, digamos que en este sentido debemos de tener en cuenta la importancia que tiene para las empresas programar sus gastos, programar los gastos, cuánto voy a comprar, cantidad, dinero, si sobrepaso esa cantidad, qué implicaciones tiene para la empresa, si no compro lo adecuado y me queda faltando también tengo implicaciones negativas. Entonces, es tener toda esa conciencia de lo que son los gastos, presupuestarme, programarlo, no solo que tengo que comprar, sino cuándo lo tengo que comprar, cuándo me tiene que llegar para cumplir las necesidades de mi organización, ¿cierto? La última pregunta, como futuro tecnólogo en procesos logísticos, ¿qué tan importante consideran ustedes el idioma inglés en este procedimiento? Pues es muy relevante, profe. O sea, asumo que dentro del, o más no de asumirlo, no, sino que finalmente uno cuando genera esos procesos, pues vemos que miramos la industria, nos vamos así dentro de la parte de, digámoslo, cuando yo compro en el extranjero, por ejemplo, el mercado más bursátil, China, pues finalmente no viene en español, digámoslo así, entonces sí es importante, o cuando yo compro americano, cosas así, pues es supremamente importante conocer un poco del idioma para poder entender, pues obviamente esa trazabilidad del proceso logístico. Claramente, estamos hablando de que es un idioma completamente universal,
es un idioma completamente universal, es el idioma en el que realmente todas las empresas deben de negociar de forma internacional y pues digamos que tiene un impacto supremamente importante en nuestra profesión, en especial pues porque nuestra profesión se encarga de internacionalizar los productos de mi organización o de encontrar las mejores propuestas para mi organización y posiblemente esas propuestas no están acá en nuestro país, no están en países que manejen nuestro idioma, sino que posiblemente y fácilmente la podamos encontrar en ese idioma extranjero que es la que nos va a permitir impactar. Abre muchas puertas, chicos, como recomendación, abre muchas puertas el idioma. Entonces, digamos que es una buena oportunidad para considerar un buen estudio o una buena inversión en este aspecto. Entonces, a partir de esta información ya inicial, vamos a proceder con la explicación de nuestra parte técnica. ¿Listo? Muchas gracias por la participación. Listo, ya ven mi pantalla, coordinar flujo de mercancía. Sí, yo la Gracias. veo bien. Muchas gracias. Entonces, ¿en qué se basa la competencia? En coordinar el flujo de la mercancía según plan de operaciones y procedimientos. Plan de operaciones que puedan considerar las organizaciones para su funcionamiento. Como ya hemos hablado, pueden haber muchas empresas que hagan el mismo producto. Hay miles de empresas que hacen neveras, pero cada empresa tiene la forma de hacer su plan de operaciones y de manejar sus procedimientos. Eso va muy ligado a la cultura en donde se ubique la empresa, al tipo de población en el que se ubique la empresa, el tipo de clientes, el tipo de proveedores. Entonces, digamos que las empresas se van ajustando a las necesidades de su mercado para poder generar ese plan de operaciones y ese plan de procedimientos. El resultado que vamos a ver, identificar los recursos del flujo de la operación logística teniendo en cuenta aspectos técnicos y legales de la distribución. Entonces, como dice ahí, vamos a ver aspectos legales, de organización, en donde no todos impactan de la misma manera las organizaciones, sino que dependiendo de cómo funcionan, van a verse afectadas positivamente o negativamente, dependiendo del aspecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, digamos, un proceso logístico lo que busca es que se tengan habilidades tanto administrativas como operativas y un match, una unión entre estas dos que permitan lograr que el proceso logístico llegue a un fin adecuado. ¿Cuál sería el fin adecuado? Que el producto o el servicio satisfaga la necesidad de ese cliente que lo está esperando, ¿cierto? Entonces, las empresas, así a veces no suene bien, funcionan o existen aún porque hay un cliente, porque hay una necesidad a satisfacer en ese cliente y mi empresa tiene la capacidad de hacer ese producto o de prestar ese servicio que va a satisfacer esa necesidad, ¿cierto? Entonces, digamos que todos necesitamos una estufa en casa, ¿cierto? Entonces, van a seguir existiendo empresas que hagan estufas para poder que las personas puedan seguir cocinando, ¿cierto? Que es que yo necesito llevar mi producto desde Manizales, Colombia, hasta, yo qué sé, Valencia, España. Entonces, tienen que seguir existiendo empresas logísticas que permitan que mi producto llegue a ese mercado a satisfacer la necesidad de ese mercado. Entonces, lo que buscamos desde el aprendizaje es lograr tener herramientas que permitan o que les den el conocimiento y la capacidad de coordinar el flujo de la mercancía al momento que ustedes se encuentren en una organización. Entonces, ¿qué se entiende como flujo de mercancía, cierto? Entonces, ya es el movimiento que tienen que tener los productos desde un punto inicial, que puede ser el punto de fabricación o punto de distribución, hasta el destino final, que en este caso es un cliente que tiene la necesidad de ese producto para satisfacer, ¿cierto? Entonces, esto incluye todas las etapas del proceso logístico dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, debemos de tener en cuenta procesos como compras, almacenamiento, producción, distribución, servicio al cliente, teniendo en cuenta que el flujo de la mercancía es un proceso fundamental dentro de las organizaciones, con el fin de que ese producto que elaboramos en producción como organización
cumpla con las condiciones, que en este caso serían como las de calidad, para poder llegar a ese cliente en el momento adecuado, en la condición adecuada y en las características adecuadas. ¿Esto qué permite? Pues que la organización pueda lograr las ventas necesarias para ser rentable y durar en el tiempo en el mercado, ¿cierto? ¿Qué otras condiciones debemos de tener en cuenta para el flujo? Lo que es la gestión de inventarios, la gestión de transportes y diferentes actores de la cadena de suministros que nos encontramos a diario en nuestras organizaciones, ¿cierto? Entonces, digamos, es intentar coordinar todo eso para que el producto llegue a su fin. ¿Cuál es su fin? Satisfacer la necesidad del cliente final. ¿Qué conceptos vamos a encontrar en el flujo de mercancía? Entonces, uno de los conceptos que encontramos es almacenar. Almacenar es un proceso que se encarga de verificar la mercancía en una ubicación, ¿cierto? Entonces, a mí me entregan mercancía, a mí me entregan el producto, yo lo almaceno, o sea, le doy una ubicación en mi organización, en un almacén, teniendo en cuenta su tamaño, su peso, su rotación, como lo maneje la empresa, y teniendo en cuenta que el proceso de almacenamiento es un almacenamiento temporal. ¿Qué quiere decir? Que los productos que yo recibo en mi organización para almacenar tienen que entrar para salir en algún momento. No son productos que entren para quedarse de una forma estática o totalmente almacenados. ¿Qué pasa si los productos almacenados no rotan? ¿Ustedes qué creen que pueda suceder? Que no hay suficiente flujo de mercancía, o sea, o, o no hay ofrecimiento o ofertas en el momento de, de la, de la venta. No Y es hay lo que, una venta, por lo que no hay un ingreso para la empresa. Y perfecto. ¿Y eso qué le generaría al producto? Que vaya perdiendo, que no vaya siendo un producto de primera, o sea, de primera necesidad en el momento de vender, vaya perdiendo, ¿cómo le diría? Sus condiciones. Sus condiciones exactamente. Sí, gracias, profe. Listo, perfecto, esa es la respuesta. Uno, si a mí el producto se me está quedando almacenado por mucho tiempo, es porque pasa algo. La organización no está vendiendo de forma adecuada, no lo estamos ofreciendo, el cliente tiene desconocimiento de que tengo ese producto, o sea que sería un problema porque no estoy vendiendo y si yo como empresa no estoy vendiendo, entonces estoy dejando de percibir dinero, como decía la compañera, ¿cierto? Y si a mí el producto se me queda por mucho tiempo en la bodega, en el almacén, lo que puede generar es que, perdón, este producto vaya perdiendo sus condiciones originales. Si son alimentos, normalmente la mayoría de los alimentos son perecederos. ¿Qué quiere decir? Va a perder su vida útil, se puede descomponer, se puede dañar, entonces va a dejar de ser un producto útil para la venta, ¿cierto? Y otro tipo de productos que así no se venzan, pueden cambiar sus condiciones físicas. Por ejemplo, el acero se puede oxidar y ya no me sirve, el plástico se puede deteriorar y se me puede partir, o sea que ya no me sirve. Entonces, todos los productos con el paso del tiempo van a presentar algún tipo de deterioro. Por eso las organizaciones tienen que tener siempre presente, el almacenamiento de productos debe ser siempre temporal, debe ser de tiempo corto. Inventarios. ¿Qué son los inventarios? Ya es el seguimiento de las existencias o de las unidades que yo tengo almacenadas. Debo de tener en cuenta rotación, devoluciones, entradas y salidas. ¿A qué se refiere con la rotación? La rotación es que yo sepa como empresa cada cuánto tiene que, más o menos o en promedio, cada cuánto mi producto se vende, ¿cierto? Eso como lo conozco, como lo sé, teniendo en cuenta las ventas de mi producto. Las devoluciones, lastimosamente, en cualquier momento nosotros en alguna empresa vendemos un producto y no lo pueden devolver porque no cumplió con las necesidades para las cuales estaba creado y debo de tener en cuenta esas devoluciones para ver cómo afectan mi inventario. Las entradas, lo que me entregan desde el área de producción o de compras y las salidas, lo que yo estoy vendiendo u otros tipos de salidas que podemos encontrar por fallas de calidad, por bajas porque se me vencieron los productos, todo eso lo tengo que tener en cuenta porque afecta mis niveles de inventario. El despacho ya es el proceso de gestionar la salida de la mercancía de la organización para poder que llegue al cliente final. Preparar pedidos se basa en que yo ya tengo un pedido del cliente,
lo tengo que adecuar para poderle hacer la entrega a mi cliente. Normalmente, en la preparar el pedido, vamos a manejar o vamos a empezar a conocer términos como picking y packing. ¿Alguna vez habían escuchado esos términos? Sí, profesora. ¿Qué sabes de picking? La empresa El Picking es, pues, se maneja como un listado que nos dan, dependiendo la obra, ya sea tornillería, es como la preparación del material que va a necesitar la obra. Muy bien. ¿Y el packing? El packing es como cuando ya va marcado el material, como si va activado, qué referencias van y qué cantidad, con qué código o qué cantidad lleva por referencia. Perfecto. Así de simple. El picking es alistar el pedido. Es como cuando yo voy al supermercado y merco. Cojo un producto de la estantería 1, otros 2 de la estantería 2 y así sucesivamente y los meto a mi carrito. Ese es el picking. Y el packing es cuando yo llego a la caja, pago y me empacan esos productos en bolsa. Así tal cual. ¿Qué sucede en las empresas? El picking lo tomo de la estantería del almacén y el packing es lo que dice el compañero. Ah, que es que eso tiene que ir en una estiva. Entonces todo el producto lo acomodo en una estiva, lo paletizo, lo envuelvo y ese es el packing. Entonces esas son dos funciones que se hacen cuando tengo que preparar y gestionar los pedidos. La recepción, entonces, es verificar y hacer control físico de lo que me entregan al almacén. ¿Qué entradas puedo tener yo al almacén? Pueden ser desde producción, que me entregan el producto terminado, para que yo ya lo almacene, o puede ser desde el proveedor cuando me entrega los productos que yo estoy comprando para almacenar. Y debe tener recursos materiales, que es todo lo necesario para poder tener la mercancía. ¿Qué recursos debo de tener? Pues una zona de almacenamiento, que pueden ser de varios tipos, recinto cerrado, recinto abierto, eso va a ir ligado a qué tipo de productos estoy almacenando. Tengo que tener herramientas para cargar. Si hablamos de que cargamos productos pesados, pues tengo que tener un montacargas, un gato, debo de tener moduladores o debo de tener patinetas, todos esos recursos, sistemas tecnológicos que me permitan garantizar todas las actividades de las que acabamos de hablar y poder cumplir con esas necesidades del almacén. Vamos a ver los modos y medios de transporte. Los modos se conocen como los tipos de elementos que utilizo para transportar la mercancía. Y los medios de transporte ya serían los tipos de vehículos que utilizamos para movilizar la carga. Entonces vamos a empezar por los modos de transporte. Los modos de transporte que conocemos, empezamos por aire o el aéreo. En este caso es el modo de transporte más costoso que se conoce en la actualidad. Digamos que es un modo de transporte que se utiliza más que todo para empresas, uno, que movilicen cargas de alto costo, o sea, cargas supremamente importantes. Dos, normalmente las empresas lo utilizan cuando necesitan movilizar su carga de forma rápida, o sea, muy rápida y que tengan la capacidad de pagar, ¿cierto? Porque es el modo de transporte más costoso que se tiene actualmente. ¿Por qué es el más costoso? Porque aparte de eso, permiten que la mercancía llegue de una forma más rápida. Entonces, digamos, no es lo mismo que yo despache en avión que yo despache en barco, ¿cierto? Entonces, digamos que este modo de transporte es el más costoso porque, aparte de todo, me permite movilizar cargas pequeñas, digamos, o módicas. Yo no puedo despachar, por ejemplo, No escucho. ¿no me escuchan? Yo lo escucho bien, profe. Ok, gracias. Listo. Entonces, no me permite movilizar grandes cargas de grandes pesos en cargas ni grandes dimensiones, es muy restrictivo, pero pues digamos que su ventaja es que es el medio de transporte más rápido, ¿cierto? En comparación con los otros que vamos a ver. El siguiente es el ferrocarril o ferroviario. Este actualmente no es muy fuerte en Colombia. En Colombia, hacia los años 70,
se empezaron a desmontar las vías férreas porque llegó, digamos, el impacto del uso de camiones, o sea, de transporte terrestre, ¿cierto? En Colombia no estamos muy fuertes en este modo de transporte, pero ha ido incrementando. Actualmente se está pensando en generar muchas más vías de transporte, ya que es un medio de transporte más económico, moviliza grandes cantidades de mercancía y es como en tiempo de entrega, es como en un término medio en rapidez de entrega de la mercancía. En Colombia actualmente para movilización de carga solo contamos con 2 trenes. ¿Qué trenes conocen ustedes que movilicen carga en Colombia? ¿Alguien conoce alguno? Si no estoy mal, creo que el del Cerrejón con carbón, creo. No, el de Cerrejón. Cerrejón no tiene vía férrea, pero hay uno que moviliza carbón en Colombia. Les cuento, tenemos 2 trenes que manejan carga en Colombia. El primero, y digámoslo así, más antiguo, es el tren de la Sabana, que moviliza pues, la mayoría de la carga que se genera en estos campos, normalmente flores, frutas y hortalizas, para movilizar esta carga en el sector de Cundinamarca, en el área de Cundinamarca, ¿cierto? Ese es el más antiguo que tenemos que movilice carga. Y nosotros teníamos otro que estuvo parado muchos años y se reactivó desde el 2000, si no estoy mal, 2021 hacia acá, que va desde el centro del país hacia el puerto de Cartagena. Sale desde el municipio de Dorada, aquí en Caldas, sale hacia el puerto de Cartagena. Su primera movilización después de que se volvió a utilizar fue de carbón, pero actualmente se está utilizando para otras cargas. ¿Que han movilizado por este tren? Han movilizado, la segunda carga que movilizaron fue café de exportación de la Federación. La siguiente carga que empezaron a movilizar fue cerveza de Bavaria y la última empresa que se unió a la movilización de carga por este medio fue Postobón movilizando bebidas gaseosas. Entonces se está impulsando este tren para volver a incentivar movilidad de carga por medio de vías férreas, ya que como les dije, sale un poco más económico, moviliza grandes cantidades de carga y pues al movilizar mayores cantidades el transporte se vuelve un poco más económico. En Colombia también hay otros trenes, pero son trenes turísticos. Hay otro tren en el Valle, eh, el de la Sabana también se tiene como turístico, entonces digamos que se está intentando incentivar el uso de este modo de transporte para beneficiar a las empresas. El siguiente modo de transporte que es altamente utilizado y podríamos reconocer como uno de los más económicos es el marítimo o el fluvial. ¿Por qué es fluvial? Porque también podemos movilizar por ríos. Actualmente en Colombia no movilizamos grandes cargas por río debido a que nuestros afluentes hídricos por nuestra geografía no permite barcos de gran tamaño. Entonces la movilidad de la carga no nos beneficia en los ríos que tenemos, pero sí somos fuertes en el marítimo, ya que tenemos varios puertos internacionales que permiten la entrada y salida de mercancía por medio de buques cargueros. Perdón, ese es uno de los modos de transporte más económicos, es el modo de transporte que moviliza más volumen de carga. Entonces, al movilizar grandes volúmenes de carga, el costo de la carga disminuye, pero tiene una pequeña desventaja y es que es un medio de transporte demorado. Los tiempos de entrega son más altos que el resto de los medios de transporte debido pues a los recorridos que este tipo de modos de transporte hacen, ya que se movilizan o tienen que hacer trayectos de distancias muy largas, pero pues es un modo de transporte que permite llegar a la mayoría de países que tengan puertos sobre los mares. ¿Qué puertos marítimos tiene Colombia, chicos?
El puerto de Buenaventura. El puerto de Buenaventura, 1. ¿Cuál más? ¿Qué otros tenemos? Puerto en Santa Marta. Santa Marta. ¿Cuál más? Barranquilla. Barranquilla. ¿Y cuál más? Buenaventura, algo así. O Nos falta un hito. Cartagena. Cartagena. Muy bien. Esos son los puertos principales marítimos para nosotros, puertos internacionales que movilizan cualquier tipo de carga. Hacia el Cerrejón tienen un puerto, pero ese puerto solo alcanza a movilizar carbón. Y son puertos que permiten la entrada y salida de mercancía para poder beneficiar a las organizaciones, tanto que exportan como importan materiales para desarrollar sus actividades económicas. Otro de los modos de transporte que vamos a conocer, que normalmente antes no estaba reconocido como modo de transporte, es el uso de ductos o tuberías para movilizar materiales. Estos ductos o tuberías son usados para productos muy específicos. ¿Qué productos creen ustedes que podemos movilizar por ductos y tuberías? Agua, gas, Agua, petróleo. gas, petróleo. Normalmente son minerales que se facilitan muchísimo más, minerales y combustibles, que se facilita muchísimo más la movilización de estos productos por medio de estos modos de transporte, en donde lo que permiten es que las empresas puedan garantizar el suministro o la compra constante de estos insumos a sus organizaciones. Entonces, digamos que a nivel nacional tenemos todo este tipo de infraestructuras para mover este tipo de productos que estábamos hablando: agua, petróleo, gasolina, gas, y es una forma que permite disminuir los costos de la operación, dar para las mismas organizaciones. Y el modo de transporte más usado en Colombia, que es el terrestre, que es donde utilizamos camiones. Es el medio de transporte más utilizado en Colombia. Tenemos de estos varios tipos de vehículos que nos permiten movilizar la carga dependiendo de las necesidades que necesitamos cubrir. Tiene una ventaja para nosotros y es que llega prácticamente a cualquiera de los sitios de Colombia a satisfacer las necesidades de los clientes, ¿cierto? Es medianamente costoso, tiene restricción del volumen y del peso que puede cargar cada uno de los camiones dependiendo de sus condiciones y dependiendo del producto que se va a movilizar. Esos son los modos de transporte que tenemos: aéreo, fluvial, ferroviario, ducto y terrestre. ¿Listo? Y ahora vamos a ver los modos de transporte. Como les dije, los modos de transporte ya son los tipos de vehículos que utilizamos en cada uno de los medios de transportes, son cada uno de los tipos de vehículos que utilizamos dentro de los modos. Entonces, digamos, por ejemplo, en el aéreo estaría avión, helicóptero, avioneta, pero pues esos no los vamos a usar mucho. En férreos podría ser trenes, metros, en ductos pues son tuberías, en barcos sí no sabría decirles, pues tipos de barcos no conozco mucho, y ya en el terrestre pues acá sí los podemos ver cada uno de ellos. Empezamos por el más pequeño que utilizamos para movilizar carga a nivel nacional, que se conoce como turbo. Son camiones que tienen un poco más de capacidad que una camioneta. Normalmente son conocidos como referencias en el mercado: NHR, NKR, NNR, NPR, NQR, que tienen medidas externas de un alto de 2.2 metros o a 2.3 metros, un ancho de 2.10 a 2.20 máximo y un largo máximo de 5 metros. ¿Cierto? Son estos vehículos así sencillitos, carrozados o carpados. Tienen la capacidad de cubicar máximo 23 metros cuadrados, o sea, el espacio que puede ocupar la mercancía es de 23 metros cuadrados, y en peso, lo máximo que este vehículo puede cargar son 5.5 toneladas. El C2 ya es un sencillo
que es usado para transporte nacional y normalmente los podemos ver como volquetas y carrotanques, ¿cierto? Son vehículos con una medida máxima de alto de 2.4 metros, un ancho de 2.4 metros y un largo máximo de 6.5 metros. Su máxima capacidad de carga en tamaño es de 37 metros cúbicos y en peso lo máximo que pueden cargar son 8 toneladas. El siguiente es un doble troque, es un vehículo un poco más grande que el sencillo, aumenta su capacidad, aumenta el largo del vehículo a 7.2 metros, incrementa su capacidad hasta 40 metros cúbicos y ya puede cargar hasta 17 toneladas de peso en productos. Sigue una mini mula, el largo máximo es de 7.6 metros, cubicaje máximo de 72 metros cúbicos y una capacidad máxima de carga de 22 toneladas. Y el vehículo más grande que se puede utilizar en vías nacionales es la tractomula, ya es un vehículo de una longitud de 12.5 metros, cubica 72 metros cúbicos y puede cargar máximo 30 toneladas. ¿Por qué hago la aclaración de que por vías nacionales? Porque así como el compañero habló del Cerrejón, el Cerrejón tiene vehículos muchísimo más grandes, con una capacidad mucho más alta, pero son vehículos que solo pueden transitar dentro del Cerrejón, no pueden transitar por vías nacionales. Igual ocurre, por ejemplo, con los ingenios en el valle. Ellos manejan vehículos con otras dimensiones, con dimensiones mucho más grandes, pero solo pueden transitar en vías especiales porque no son vehículos aptos para transitar en vías nacionales. ¿Cómo garantiza Colombia que no sobrepasen la capacidad de carga de estos vehículos? ¿Ustedes cómo creen que Colombia controla eso? Con las básculas de pesaje. Con las básculas. Todos los vehículos que transiten por territorio nacional están obligados por la ley a que cuando anden por vías que tienen básculas, tienen por obligación que entrar a estas básculas a que pesen la carga que llevan para poder garantizar que si están cumpliendo con el uso adecuado del vehículo, porque si estos vehículos sobrepasan la carga, se vuelven vehículos peligrosos en la vía. Entonces, esta es la forma que tiene Colombia o el Ministerio de Transporte de garantizar que los vehículos cumplan con estas condiciones sin afectar el entorno. Entonces, a partir de esta información, las empresas ya deciden cuál es el vehículo, el medio de transporte adecuado para movilizar su carga dependiendo de las necesidades que tenga como empresa y que no vaya a afectar sus productos, la calidad de sus productos, el cumplimiento del tiempo para llegar a sus clientes. Entonces, todo esto es lo que tienen que analizar las empresas para poder garantizar ese flujo de mercancía. Listo. Ya con toda la información que acabamos de ver, vamos a tener la primera evidencia. La primera evidencia es realizar un mapa conceptual de la clasificación de la carga en Colombia. Entonces, con la presente evidencia se busca analizar el concepto y clasificación de la carga en Colombia por medio de un mapa conceptual que se debe presentar sobre al menos 5 conceptos referentes al tema. O sea, mínimo vamos a verificar la clasificación de 5 cargas como mínimo. Se pueden apoyar en el componente formativo y en el recurso adicional que pueden revisar en sus referentes propios. Entonces, está el material de apoyo en la plataforma y esta presentación que yo se las envío al grupo de WhatsApp para que la revisen por si tienen alguna duda. ¿Listo? Los lineamientos. Los lineamientos son, ¿cuál es el producto para entregar? Es un mapa conceptual con al menos 5 conceptos. ¿En qué formato vamos a hacer la entrega? En formato PDF. Extensión, 5 conceptos o más. Ya ustedes decidirán cuántos conceptos van a tener en cuenta. Y
Para entregar la evidencia, deben ingresar a mapa conceptual, clasificación de la carga en Colombia, guía de aprendizaje 2, 2101-01075, actividad de aprendizaje 1, evidencia 01. Plazo máximo para entregar la evidencia tenemos hasta el 6 de diciembre. ¿Listo? Entonces por aquí les voy a mostrar dónde queda la evidencia. Entonces la evidencia, entramos a la plataforma, a nuestro grupo de trabajo. Esta evidencia va a estar en la fase de análisis, actividad de proyecto número 2, material de formación, pueden desplegar, y el primero es coordinar el flujo de la mercancía. Ahí pueden leer más información importante. Y la actividad está después de guía de aprendizaje, actividad de aprendizaje GA2 2101075 AA1 y mapa conceptual clasificación de la carga. Ahí está para que realicen la entrega. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no. Calderón Ortiz, dale, claro. Yo le iba a hacer una pregunta sobre la primera evidencia. Lo que pasa es que, bueno, yo hice el mapa de proceso logístico. Bueno, ya estaba calificado, pero digamos, pues me fue, digamos, regular, ¿sí? Entonces Mercedes dijo que volviera nuevamente a presentarlo. Pero la verdad, yo lo volví a hacer y cometí el error de que subí el trabajo que no era y ya no me dejó volver a enviarlo. Ok, escríbeme a mi WhatsApp personal para buscar la evidencia que entregaste y ayudarte. ¿Listo? Sí, profe, qué pena con su merced, sino que yo volví y lo hice, pero entonces al volverlo a subir cometí el error de que subí de lo que había hecho varios borradores, subí el que no era. Dale, escríbeme cuál es la evidencia, escríbeme al WhatsApp personal, yo la busco y verifico para que la puedas volver a subir. Ay, gracias, profe, le agradezco mucho, qué pena Dale, con su merced. con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? No, Dale, señora, usted me dice que, o sea, hacer la evidencia y subirla con los cinco, bueno, cinco, explicación de de clasificaciones de carga en Colombia. carga en Mínimo 5. Colombia. Listo, bueno, sí, señora. Ahí especificamos cada una cómo es en el mapa. Sí, señora. Vale, gracias, muy amable. Con mucho gusto. Elmer, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo subí un poquito tardecito la evidencia del mapa de proceso logístico. Ok. Entonces, la verdad, estaba bastante embolatado. No he podido casi hacer, la verdad, casi ninguna evidencia de las nuevas que nos han dejado por tiempo y eso. Pero sí, ese sí lo subí como 2 días después, pero no, la verdad, Espérate, no sé yo qué reviso. sucedería. Ya te digo. Gracias. Sí, acá la tengo. No la he calificado, pero listo, acá está. Yo te la puedo calificar, no hay ningún problema. Ah, bueno, gracias. Listo. Ofelia, Señora, ya queda activa para que la vuelvas a subir. listo, profe, entonces ya mañana la subiría. Dale, con mucho gusto. Ahorita la subo. Dale. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Muy amable. Con mucho gusto. Si no presentamos ninguna otra pregunta o inquietud, procedo a parar la grabación.